¿Qué harías si de pronto te mudas a una nueva casa y te comienzan a pasar fenómenos paranormales? Al principio no sucede nada. Decides comprar una litera de segunda mano sin saber el origen de esta, y a raíz de esto comienzas a experimentar el terror en tu nuevo hogar. Invertiste todos tus ahorros en esa casa, por lo que estás frente a una difícil decisión: si aguantar a aquellas entidades que te acechan poco a poco o salir inmediatamente corriendo de ese lugar, sin mirar atrás. Hoy hablaremos de un suceso real que pasó en una pequeña comunidad de Estados Unidos, donde una familia fue atormentada por entidades oscuras al adquirir una nueva vivienda. Así que acompáñame a conocer los escalofriantes sucesos que vivió la familia Tolman. Comenzamos. Corría el año de 1986, cuando una familia integrada por ambos padres, un hijo y sus dos hijas, decidieron mudarse a una nueva comunidad rural en Wisconsin. La casa era perfecta para sus comodidades. Una vivienda de un piso con 13 recámaras. Aunque necesitaba algunos arreglos, era ideal para la familia, por lo que decidieron quedarse a vivir inmediatamente ahí, sin saber que tiempo después comenzarían a vivir una pesadilla dentro de su nuevo hogar. Todo parecía ir bien para los Tolman. En un principio, eran felices en su nuevo hogar. Conforme pasaba el tiempo, necesitaban un poco más de espacio para acomodar a sus hijos. En febrero de 1987, Allen y Debbie deciden comprar una litera de segunda mano para acomodar a sus dos hijos más pequeños. La pintó y la arregló para que fuera la nueva cama de sus pequeñas, sin saber que a partir de ese momento comenzarían a experimentar sucesos anormales en su nueva casa. Decidieron mover al hijo mayor a la habitación de menor tamaño, mientras las dos pequeñas se quedarían con el cuarto de su hermano. La primera noche tras este cambio, Debbie se metió bajo las sábanas y prendió la radio para escuchar música mientras se quedaba dormida. Poco después, la radio cambió sola de estación inexplicablemente. Debbie, pensando que solo se trataba de una falla en la radio, volvió a la frecuencia que había estado escuchando antes. Se disponía a dormir nuevamente, y tras pasado algunos minutos, se espantó, ya que la mujer dijo que la radio había vuelto a cambiarse de estación por sí sola. Y en esta oportunidad, vio cómo se movía el dial del aparato electrónico por sí solo. Esto sería el comienzo de eventos paranormales que, conforme pasaban los días, poco a poco comenzarían a hacerse más frecuentes y más aterradores. Las cosas sucedían con normalidad durante el día, pero cuando el sol se ocultaba en medio del horizonte, algo siniestro se apoderaba de la vivienda de los Tolman. La familia tuvo muchas noches sin dormir, y la tensión no hacía más que aumentar entre la pareja. Una noche, su hijo más grande entró espantado gritando en la habitación de sus padres, diciéndoles que estaba escuchando la radio con normalidad y que ésta de la nada comenzaba a cambiarse de estación. El pequeño comenta que al principio se escuchaban ruidos extraños, voces, gritos, y después se cambiaba de emisora sin control, aunque el pequeño también aseguraba ver a un ser siniestro parado en medio de su habitación. El padre, molesto, decidió desconectar el artefacto, pero Allen solo relacionaba aquel incidente con un fallo electrónico del aparato, por el uso quizás, pero no se imaginaba que eso solo era el comienzo de los tormentos que vivirían día con día en su casa. Una mañana, Allen Tolman se encontraba pintando el sótano y restaurando algunos detalles para disponer de una nueva habitación extra, cuando de pronto su esposa Debbie lo llamó para que éste subiera a desayunar. Recuerda haber dejado la brocha sobre una bandeja y fue a acudir al llamado de su esposa. Pasó aproximadamente media hora cuando regresó y encontró la brocha clavada boca abajo en el bote de pintura. Ese fue el momento en que se convenció de que algo extraño sucedía en aquella casa. En otra ocasión, se dio cuenta que una ventana del sótano había sido removida y puesta contra una pared. No encontró evidencia de que alguien hubiera entrado a la casa, pero tampoco le faltaba algún objeto de valor. Y todo
se encontraba en orden dentro de su casa. En el verano de 1987, el insomnio se convirtió en algo común para toda la familia. Debbie y Allen escuchaban a su hija menor platicando y riendo durante las noches, en un principio pensando que lo hacía con sus juguetes, pero tras algunas noches, estas conversaciones se convirtieron en pesadillas, y la niña solía correr a la habitación de sus padres, quejándose de las voces que la atormentaban. ¿Puedes escucharlas?, le preguntaba, además de decirles que tenían pesadillas durante las noches que veían a una bruja, una anciana de ojos rojos, que les decía que les prendería fuego y los mataría a todos. En un principio, los padres no le creían a sus hijas, pensando que solo era producto de su imaginación. Fue a partir de ahí que todas las noches sucedía la misma historia. Un día la madre escuchó a sus hijas reír, susurrar, pero al entrar a la recámara de las niñas, estaban profundamente dormidas. Esto la desconcertó y comenzó a creer que la casa sí estaba llena de fantasmas. La pareja de los Tolman contrató los servicios de una niñera para salir a cenar en una ocasión. Cuando regresaron, la empleada estaba realmente alterada. Les aseguraba que una silla en la cocina repentinamente había empezado a moverse, mientras ella y el pequeño de 7 años de edad se encontraban jugando en el comedor. Mencionó que el mueble había rebotado por todo el lugar y entonces se detuvo. A la mañana siguiente, el hijo de los Tolman confirmó la historia. Después de esto, las cosas sucedieron con normalidad durante varios meses. Comenzaba a ser fastidioso cada día que pasaba, porque la familia escuchaba voces, veía sombras, y las puertas se azotaban por sí solas sin razón aparente, incluso durante el día. Estas manifestaciones terminó por agobiarlos, así que los Tolman decidieron pedir ayuda. Se acercaron a su iglesia luterana, donde el pastor de los Tolman, el reverendo Wayne Dobrat, visitó varias veces el lugar con el objetivo de bendecirlo y expulsar el mal. Cuando él entró a la casa, dijo que sentía una presencia demoníaca muy fuerte y que dicha presencia se sentía dueña de la casa y de los pequeños. Les pidió orar y fortalecer su fe. Por unos días la calma volvió finalmente a su hogar. Pasaron pocas semanas. Incrédulos, la familia pensando que las manifestaciones habían desaparecido para siempre, pero aquella entidad solo se estaba burlando de ellos, porque no los dejaría en paz. Cierta noche, Allen regresaba del trabajo cansado. Se estacionó sobre la acera. Después, comenzaba a caminar hacia la puerta principal. De pronto, algo llamó su atención a su izquierda. Comenzaba a escuchar una voz que lo llamaba por su nombre. La voz decía: ven aquí, de forma bastante insistente. Así que corrió hacia la cochera, convencido de que alguien se había ocultado para intentar asustarlo. Fue ahí cuando el terror lo paralizó, ya que comenzaba a visualizar algo brillante al interior del garage. Era de un color anaranjado. También veía llamas salir de la parte superior de la puerta y un par de ojos rojos asomándose por la ventana. Se alejó rápidamente para pedir ayuda, pero al voltear, todo se encontraba con normalidad. No había nadie ahí. Todo se encontraba en orden, como si solo hubiera sido parte de su imaginación. Allen decidió quedarse a dormir en la habitación de sus hijas, cuando en medio de la noche, unos ruidos extraños lo despertaron. Al abrir los ojos no lo podía creer. Vio la habitación completamente bañada en una neblina muy espesa. De pronto, comenzó a escuchar una voz dentro de esta que le decía: estás muerto. En una ocasión, Allen estaba trabajando horas extra en el trabajo. Su intención era mudarse de aquella casa, así que necesitaba juntar dinero, por lo que le pidió a su hermano que durmiera con sus hijos mientras él trabajaba. El hermano, siendo el más escéptico de la familia, le tocaría vivir en carne propia los eventos paranormales que día a día atormentaban a los Tolman. Esa noche se le apareció aquel ser que atormentaba a los niños. Se manifestó de nuevo, un ser emitiendo un grito aterrador, por lo que al otro día ya no quiso volver a aquella casa. El último acontecimiento que pasó hizo que se fueran de la casa. Allen se encontraba en el trabajo.
el 11 de enero de 1988, cuando el caos se instaló en su hogar. Una joven familiar de Allen se encontraba ayudando a Debbie con los niños. Se llegó la hora de dormir, y mientras llevaba a los niños a la habitación, empezó a gritar por Debbie. Algo se había manifestado en persona, y todos los niños lo habían visto. Estaban completamente histéricos. Después de todo lo que habían sufrido, aquella fue la gota que derramó el vaso. Debbie corrió a la habitación, tomó a los niños, salió por la puerta principal, subió al automóvil y finalmente se alejó de su hogar para jamás regresar. Allen y Debbie llegaron a la conclusión de que todo comenzó cuando adquirieron la litera de segunda mano. Así que 2 semanas después de haberse ido de la casa, decidieron deshacerse de aquel mueble maldito, llevándolo lejos y deshaciéndose de él para siempre, para que así otra familia no pasara por los mismos acontecimientos paranormales que ellos vivieron. La historia alcanzó titulares internacionales y varios amantes de las emociones fuertes se dieron cita en la pequeña y apacible comunidad de Oricon. Todos iban con la esperanza de observar el famoso mueble levitando por la casa, las paredes sangrando, así como el soplador de nieve manejándose solo y recorriendo la acera. De ese calibre eran los rumores que los medios sensacionalistas habían difundido. Ese mismo año la serie de televisión Misterios sin resolver presentó la historia en un capítulo emitido el mes de octubre. La filmación se llevó a cabo al interior de la casa con autorización de los nuevos dueños, y un grupo de actores locales fueron contratados para llevar a cabo las dramatizaciones de los hechos. Sin embargo, para esas fechas la litera original hacía mucho tiempo que había desaparecido. La historia de los Tolmen figura como uno de los casos paranormales más extraños en la historia de los Estados Unidos. Es una de las más difíciles de creer, ya que se trataba de una familia normal, que no trataba con temas de obscuridad ni nada que se le parezca. No era una familia conflictiva, solo tuvieron mala suerte al adquirir un mueble maldito. Pero a raíz de que se deshicieron de aquella litera, los sucesos paranormales cesaron. Todo volvió a la normalidad. Los nuevos dueños que llegaron después de los Tolmen ya no vivieron sucesos paranormales, pero la gente de aquella localidad decía que la casa había quedado maldita. Espero que te haya agradado esta historia. Así que recuerda que al adquirir muebles o cosas de segunda mano, pueden traer consigo entes oscuros, o quizás peor aún, hayan sido utilizados en algún ritual, donde entidades obscuras se pueden impregnar y posteriormente infestar tu casa y tus seres queridos. Espero que te suscribas al canal y le des like si te están agradando estas historias. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.